Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. A menudo vivimos sobre la tierra cautivos en la prisión de nuestros miedos y nuestra tristeza. Estamos atados a nosotros mismos, entretejidos en el vaivén de nuestras emociones, necesidades y pasiones, en nuestra culpa y sentimiento de culpabilidad. Estamos involucrados en relaciones confusas, en intrigas y mascaradas. Estamos pegados a nosotros mismos, a nuestro orgullo que nos prohíbe reconocer la propia verdad. Estamos encadenados a nuestro cuerpo, que nos mantiene a menudo sujetos. En su ascensión al cielo, Jesús depositó su mano sobre nosotros, nos cautivó con su amor, y así fue como transformó nuestra prisión. Nos llevó consigo al cielo en su amor. Karl Rahner lo expresó de este modo: se ha llevado aquello que ha recibido, la carne frágil, el espíritu humano, que se oscurece en el sufrimiento de la muerte y no sabe respuestas, el corazón tembloroso. Esto que yo soy, este agujero estrecho en las tinieblas, en donde las preguntas y lo inconcebible se escurren merodeando como ratas sibilantes sin encontrar salida. Nuestra prisión, nuestra oscuridad, nuestro frío, nuestra soledad, nuestro alejamiento, todo ello Cristo en su ascensión lo introdujo en el terreno divino, en el cielo, en el espacio del amor de Dios. Hasta allí hemos sido elevados, superándonos a nosotros mismos, y ahora ya estamos en casa. La fiesta de la ascensión de Cristo nos ofrece una nueva imagen de la humanidad. Como Cristo ha elevado nuestra naturaleza humana hasta el cielo, nos ha obsequiado una dignidad de Dios, y de ese modo nos demuestra que solo seremos realmente humanos cuando nuestra naturaleza se atreva a dar un paso más allá, hacia el cielo, a donde Jesús ha ascendido en cuerpo y alma. Nuestra encarnación humana no está encerrada en sí misma. Si nos fijamos solamente en nuestra propia humanidad, es que nos estamos preparando ya aquí el infierno. Solo podremos vivir realmente como humanos cuando nos dejemos elevar más allá de nosotros mismos, dentro del terreno divino. Solo en Dios alcanzamos la perfección de nuestra encarnación humana. De este modo, créannos que vuelve a ser un gusto encontrarnos con todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas oyentes de esta prestigiosa emisora Radio Fe Latina, que nos da su alojamiento, nos da su albergue, nos permite compartir semanalmente estas reflexiones, preparándonos para la fiesta dominical, ese sentido de fiesta que tendríamos que tratar, al menos, hacer un esfuerzo que será seguramente recompensado con nuestra paz interior, con nuestro crecimiento en la fe, que seguramente será recompensado en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, tiempos en los cuales estamos unidos todos por la incertidumbre. Pero hay alguien que nos une más allá de nuestra humana incertidumbre, que es el Señor de la vida, que es aquel que nos fortalece, nos ha creado, nos está acompañando, aunque en muchos aspectos en este tiempo tan extenso de tinieblas no nos demos cuenta, y nos espera al final del camino. Ese Dios de la vida es el que está convocando
al banquete dominical, a la fiesta de domingo, esa fiesta que de una u otra manera, en algún momento, tenemos que darnos la posibilidad de reconquistar, de recrear, fundamentalmente para nuestro bien, para poder vivir mejor, y solo se vive mejor en el Señor, con el Señor. En estos días que desde aquí, donde transmitimos, desde Argentina, está celebrando en forma alicaída el día de su independencia, una independencia que en muchos aspectos debe ser también repensada. En este día del 9 de julio, de la fiesta de Nuestra Señora de Itatí, una de las devociones en Argentina, en el interior del país, en Corrientes de mayor arraigo. En este tiempo, entonces, nos reencontramos con todos ustedes para compartir este segmento semanal a la luz de la palabra. Y en esta ocasión nos está esperando, nos está llamando este domingo 11 de julio de este año 2021, 15º domingo durante el año, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Entonces llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Esto que acabamos de compartir, esto palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 15º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, ricas, generosas, abundantes, que estamos esperando y que él nos tiene acostumbrados, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, como cada encuentro, que es un reencuentro, un gusto enorme volver a escucharte, volver a compartir, volver a participar contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, como de costumbre decimos, Fabián, es que va muy bien. Y va muy bien porque ya las opiniones de aquellos que se van sumando a la audiencia, una rica audiencia que vamos teniendo, Fabián, nos hacen ver que están esperando estas reflexiones, estas lecturas, estos comentarios, estas introducciones. Por ejemplo, fíjate vos, yo estaba reparando, mientras vos leías este pasaje, no del Evangelio, sino de la consideración que hacía Karl Rahner, que es uno de los grandes teólogos del siglo XX, de la Iglesia Católica, a propósito de lo que hizo el Señor. Si el Señor vino a buscar nuestra miseria, para llevarnos a la estatura del amor de Dios. Siempre decimos, conforme a la doctrina de la fe, el Señor resucitó y ascendió a los cielos en cuerpo y alma, y se llevó nuestra naturaleza en Él ascendemos. Si en Él hemos creído, con Él estamos, con Él vivimos, nos movemos y somos. Finalmente somos aquello que el Señor hace de todos nosotros, porque eso es lo que vino a hacer por el amor con que nos amó desde el principio, del cual viene a nuestra tierra, a nuestra nada, a nuestra miseria. Realmente es así. Pero nos sacó de todo esto, porque para esto venía, porque Él es autor de vida, Él es vida, y es el vida, y en Él tenemos vida y una vida permanente. Una vida que nunca deja de ser, porque es una vida en el amor que nunca deja de ser. Eso desde
la plenitud, digamos, de la palabra del Señor, digamos, porque más allá de que uno parezca ser un aguafiesta, Miguel, a vos te toca reflexionar y lo haces con la profundidad que te caracteriza. A nosotros por ahí nos toca interpelar una vida que en muchos aspectos es muy chata, es muy triste, muy anodina, que más de una angustia como hombres, como mujeres, como seres humanos, nos está trayendo, sobre todo tal vez multiplicada en este tiempo tan dramático de vida en pandemia, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que estamos a lo mejor dramatizando o magnificando, a lo mejor de un modo exagerado también. Y esto procede de un estado de angustia, de una angustia globalizada que padece la sociedad humana en un tiempo que no entiende, lo entiende de una manera que no es la manera de entenderlo y finalmente de conocerlo, esta pandemia que nos agobia, ¿no es cierto? Entonces que suprime inclusive a veces las zonas más útiles de nuestro pensar, de nuestro organizar el pensamiento para poder detectar, ¿no es cierto? Y gestionar esa felicidad que el Señor deposita en nosotros y que nos conduce también al alivio en el estado temporal en que estamos, ¿no es cierto? Inclusive desde el punto de vista psicológico. Fíjate vos, hablamos de lo psicológico y todavía no trascendemos lo meramente humano. Pero es un aspecto al cual hay que prestar atención también, porque estamos en este estado de angustia que muchas veces nos supera. Bueno, el Señor viene a hacer todo. Te das cuenta, el Señor trasciende el problema psicológico, el problema somático, todo problema humano. Porque viene a traer soluciones, no viene a traer problemas. Viene a aniquilar problemas. Y el último problema, el que realmente también a su vez aniquila en el hombre toda posibilidad de elevarse en un pensamiento que lo ubique en el lugar donde realmente debe estar para finalmente comenzar a hacer lo que verdaderamente Dios hace de nosotros, bueno, elevarse por lo menos hasta ese lugar donde el Señor lo hace de una manera mucho más fluida, simple y mucho más rápida, inclusive en el tiempo. Fíjate. Es interesante sí. ver esto que vos mencionás recién, el Señor como solucionador de problemas. Sí. Que es un todoterreno que va a enmendar, va a arreglar las rupturas que nosotros hacemos, va a enmendar las macanas que nos mandamos. ¿Cómo ver al Señor como solucionador de problemas? ¿Qué problemas me soluciona el Señor? El Señor te soluciona y nos soluciona todos los problemas. Ahora, los problemas, ¿Dios tiene problemas? ¿Quién tiene problemas? ¿O Dios tiene soluciones? ¿O Dios es la solución? Fíjate vos, siempre decimos los cristianos, y cristiano vamos a llamarle verdaderamente a aquel que tiene fe, pero que cree verdaderamente, Fabián, que no anuncia, digamos, como una mera declaración de principios. No, es el que vive verdaderamente dentro del límite del estado en que todos estamos, porque por lo menos todavía estamos viviendo esta esperanza cierta y viva de la eternidad como un anticipo, una prenda. La prenda de la eternidad es el Señor mismo en nosotros. Está bien, pero habría como dos clases de cristianos entonces, aquellos que viven por una parte y aquellos que se contraponen, que lo declaman, que tal vez podríamos ser nosotros, podría ser el que les está hablando por otra. Habría como dos clases de cristianos, Miguel. En todo caso no lo llamaría de cristianos, ¿no? O sea, la única clase de cristianos válida es aquel cristiano que verdaderamente vive esa vida de Cristo resucitado. O sea, una vida nueva, una vida verdadera. No aquel que declara conocer la vida que no la conoce, porque si no la vive, no la conoce. Y si la vive, verdaderamente es cristiano. Y por lo tanto, todo esto que estamos hablando, esto que decía Rahner, y esto que estamos ahora balbuceando nosotros, sí, también se refiere
al cristiano veraz, ¿no es cierto? Aquel que verdaderamente sigue al Señor, asciende en Él, porque Él es la prenda de nuestra esperanza cierta y viva, que asciende, llega a la gloria y finalmente permanece en ella, y en ella permanecemos nosotros si verdaderamente permanecemos y somos en Él. Fíjate, Fabián, tenemos para este domingo un evangelio que nos está mostrando, quizá muy esquemáticamente, pero dentro del evangelio, cuando uno habla también de lecturas así un tanto sintetizadas, debe reconocer que lo que el Señor dice y lo que está escrito a propósito de lo que Él nos dijo es suficiente para que entendamos todo lo que nos quiere decirte. Todo lo que nos quiere decir, porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Y el Espíritu en nosotros es el que nos guía a la plenitud de la verdad que ya nos declara el Señor a partir de su enseñanza, de su magisterio. Por ejemplo, mira, acudí a una cita que citamos el domingo anterior, Fabián. Si habéis resucitado, Colosenses 3:1, si habéis resucitado, pues, con Cristo. Bueno, ¿quiénes son los que han resucitado con Cristo? Y aquellos que verdaderamente han recibido la palabra, la han creído y que por lo tanto después la comunican, la comparten, la difunden, la hacen carne en sí propios, la encarnan y por eso la conocen. Pero eso no es lo único ni es lo absoluto. De ahí viene justamente algo que tiene que ver con lo que el Señor, por ejemplo, en este Evangelio, va a enviar a hacer y desarrollar a los suyos. Un magisterio, un participar con el otro, aquello de lo cual uno participa con Cristo en Dios, de esa vida que no tenemos y que pasamos a tener. En esperanza, sin duda, todavía tenemos que ascender y Cristo asciende por nosotros y en nosotros, pero nosotros con Él, si somos verdaderamente cristianos, Fabián. Si no, es una declaración la nuestra. Es un desarrollo teológico válido si está bien sustentado las palabras del Evangelio, pero todavía nosotros, si falta la vivencia, todavía no es cierto esto, y no lo experimentamos, y por lo tanto la felicidad viva, cierta, que surge de una experiencia muy concreta, no está en nosotros. Fíjate vos que permanece qué cosa, Fabián. Sí, permanece aquella palabra del Señor que siempre es cierta, es viva y eficaz, sí, sin duda, y todo lo que podemos decir. Pero somos felices, salimos de la angustia de un tiempo pandémico en un mundo que en definitiva puede decirse que es socio de la pandemia. Y no, hay que vivir, hay que experimentar, hay que vivenciar, hay que ir viendo en nosotros aquello que el Señor hace concretamente. Ahora, si algún oyente tuviera la posibilidad de preguntarte y te diría, señor Carreras, Miguel, hermano Miguel, ¿cómo es posible ser feliz cuando están muriendo tantos hermanos a nuestro alrededor, productor de esta pandemia totalmente cruel e inesperada? ¿Cómo es posible esto, Miguel? Y yo le diría también paladinamente, hermano, es posible no muriendo. ¿Qué le parece si en vez de morir vive? ¿Qué le cambia a usted la pandemia entonces? La pandemia a usted no lo mata. A usted lo mata su estado de muerte en el cual usted permanece. Pero si usted vive, si usted resucita con y en el Señor, usted se va. Sí, puede ser que lo tome la pandemia y muera por causa de un virus, pero usted no muere. Si usted busca las cosas de arriba, no está buscando las cosas que estaba buscando cuando fue sorprendido por un virus. Si habéis resucitado pues con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Porque muertos sois. Ojo con eso. Y vuestra vida está escondida arriba con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados juntamente con Él en la gloria, en la plenitud de la vida.
si miramos las cosas de abajo, siempre lo decimos, ¿viste, Fabián? Las cosas de atrás, las cosas de una tierra que está alejada del propósito de la vida, que es desde el principio en Dios que viene a nosotros, de la eternidad al tiempo, si tenemos la mirada fija, detenida en las cosas que pasan con el tiempo, mueren en el tiempo y con el tiempo, las cosas que son de atrás, y entonces nos quedamos en la postración en que estamos. Pero si seguimos a aquel que viene y nos quita de esta situación, nos tiene que sacar, si nos eleva con Él se va, Él resucita y asciende hacia los cielos. ¿Viste? Cuando éramos chicos nos decía, si te portás bien vas a ir al cielo. Claro, si te portás bien, ¿qué es portarse bien entonces? Y bueno, es hacer estas cosas, seguir a aquel que nos viene a enseñar la libertad, la verdad que nos libera, que nos da la libertad que nos hace, o nos comunica la verdad que nos hace verdaderamente libres. Entonces estamos libres. Lo leías vos recién, lo decías en el pasaje de Rahner. Cuántas cosas nos atrapan aquí, cuántas miserias, cuántas nada. Y hay que zafar de todo eso, hay que liberarse. Pero eso se hace solamente a partir del conocimiento de la verdad que libera. Y el que viene a proclamar esa verdad. La recibimos. Y ahí está el tema. Realmente llegamos a conocerla porque la vivimos, la encarnamos. ¿Creemos realmente en esto que nos dice? ¿O nos parece simplemente las palabras de un maestro ambulatorio itinerante que viene, deja un mensaje, sigue de largo? Y atrás viene otro y otro y otro. No, detengámonos frente a aquel que viene a nosotros, pongamos el oído atento, la vista fija en él, a ver qué dice, cómo lo dice, a ver qué pasa, cómo nos hace esa palabra, qué impacto genera en nosotros. Ahí entonces vamos a empezar a levantar por lo menos un pie y después otro, y a lo mejor comenzar a caminar. Bien, recién mencionabas ser verdaderos cristianos. Esto de ser verdaderos cristianos, Miguel, solo es posible si el Señor te da la gracia de alcanzarlo, de lograrlo, de serlo. Digamos, porque por ahí en muchos aspectos uno comparte tantos años y el afecto y la actividad radial de difusión de la palabra, de poder compartir con tantos hermanos, en esta ocasión esta radio Felatina, anteriormente en otros lugares, y uno ha hecho lo que pudo, ¿sí? Entonces, uno no sabe si es verdadero cristiano, con la fe incluida. Es una gracia que el Señor te da, que el Señor nos da para ser verdaderos cristianos. Mira, es una gracia del Señor. Quiere decir, es gratuita esta enseñanza. Ella no tiene, un lugar, un instituto, donde pone un aviso, convoca alumnos, les da clases y cobra la instrucción que suministra. No, el Señor viene a nosotros. Dijimos, es un maestro ambulatorio itinerante, viene a buscarnos, no espera que lo vayamos a buscar, y no espera por la sencilla razón de que sabe lo que hay dentro de nosotros y que este tema a priori, así como se plantea, no le interesa al hombre, no lo pone en primer lugar, y él viene a enseñarnos y persuadirnos desde una libertad que solamente él puede darnos. Viene a que seamos verdaderos buscadores de lo primero y finalmente casi único que debemos buscar. Y él mismo lo dice, el reino de la vida, el reino de la justicia, el reino de la vida y su justicia. Recién ahí, cuando somos verdaderamente libres por el conocimiento de una verdad que él nos enseña, de la manera en que lo hace, entonces en nosotros pasa a descubrirse esa libertad. Y entonces ya hay algo que, uno dice, ¿es por gracia del Señor? Sí,
Todo lo hace el Señor en nosotros, pero no sin nosotros, como siempre decimos. Ahí pasa a jugar un rol importante, fundamental también, nuestra entrega, nuestra fe. ¿Cuántas veces leemos que el Señor dice a aquellas personas a las que cura de diversas afecciones espirituales, tu fe, tu fe? Nunca dice el Señor, yo te curé. No, el Señor descarta eso. El Señor ya sabe que Él la palabra se la va a dar a cada uno en conformidad con la necesidad personal. Pero también espera la respuesta, la reacción. Si es la entrega a partir de la fe, el Señor ya lo ve. Y lo vio en todos aquellos a los cuales eligió y a los cuales va a enviar ahora, y vamos a leer eso, vas a ver. El Señor ya eligió, ya vio, ya miró, ya nos vio. Ya vio el corazón de los... Este creyó. El Señor dice, este creyó, a este lo envío. Porque es un envío para utilidad de todos. Ese es un obrero de la viña del Señor, es un obrero de la vida, es un obrero que responde a un trabajo que no es un trabajo liviano, que el Señor le va a asignar para que el fruto de ese trabajo sea fruto útil para la vida y para la vida en todos. Dijiste, no es un trabajo liviano, ¿a dónde apuntás? Y apunto a tantas cosas que sabemos y aprendemos a través del Evangelio, pero aquí sí, a partir de una práctica concreta de un cristianismo veraz. Aquí el cristiano sale a jugar las cartas, Fabián. Aquí le va la vida, aquí nos va la vida. Entonces, esta palabra que nos llega no es una palabra para guardarla así como una cita citable en el momento de una charla o de una conferencia que busque el aplauso, sino que es una palabra que de suyo y por sí, por su misma estructura y naturaleza, es vida y vida que viene a nosotros. Le decimos palabra, es vida esa palabra. Él era la palabra que era en el principio, era la vida. Todo fue hecho por la palabra. ¿Y qué fue hecho por la palabra? Todo lo que existe, porque es vida, porque es la vida que viene a nosotros. La vamos a recibir, porque si recibimos un hermoso libro, digamos, con una literatura atractiva, eso, pasa de largo con la lectura. No. ¿Qué busca el Señor? Busca la estructura humana, la carne, busca meterse en nosotros, busca encarnarse, busca ser en nosotros. Y ese ser en nosotros únicamente es ser si somos en Él por la entrega absoluta que tenemos que hacer. Ahora nos entregamos, o unas cosas sí, otras no. Esto lo veo ahora, qué interesante, voy a ver más adelante, cuando sea más grande, porque ahora tengo cosas que hacer. No, el momento en que le llega la palabra es el momento en que el Señor a usted lo está eligiendo. Le está diciendo, sígueme. Esté atento a eso. Ese es el momento. Ese es el tiempo para la eternidad. Ahí comienza el ponerse de pie para todos aquellos que, como estamos, en el estado en que nos encuentra el Señor, estamos encorvados, ¿sí? Estamos cerquita de la tierra y finalmente del subsuelo también. De eso nos quita. Para eso nos llama. Muy bien. Hacemos un alto. Descansa el señor Miguel Carreras, que con la generosidad que lo caracteriza encuentro tras encuentro, semana tras semana, está explicando con esa pedagogía tan clara, tan contundente, lo que la liturgia nos está proponiendo en esta ocasión, en este 15º domingo durante el año, el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Pero descansa un ratito el señor Miguel Carreras y va a trabajar ahora en la operación técnica Silvia Patricia. Llega de su mano la música, interpretada por Javier Bru, y Yo quiero vivir como tú.
Llamó a los 12 y luego los envió, de dos en dos, sin dinero ni alforja. Llevan sandalias y llevan bastón, y para el camino su manto ya puesto. No llevan siquiera un pedazo de pan. Así los enviaba Jesús Nazareno. Yo quiero vivir como tú, que al vivir pobre y libre nos muestras la realidad. Pues feliz es quien solo a Dios tiene y vive en libertad, en libertad. Yo quiero vivir como tú, que nos libras de apegos que impiden vivir tu verdad. Pues la dicha tan solo la encuentra quien aprende a amar, quien aprende a amar. Dijo en las casas que los reciban bien, viviendo con ellos inspiren sus vidas. Pero si una casa no escucha su voz, sacudan el polvo que haya en sus sandalias. Denuncien lo injusto, pidan conversión y salen con óleo al lugar donde vayan. Yo quiero vivir como tú, que al vivir pobre y libre nos muestras la realidad. Pues feliz es quien solo a Dios tiene y vive en libertad, en libertad. Yo quiero vivir como tú, que nos libras de apegos que impiden vivir tu verdad. Pues la dicha tan solo la encuentra quien aprende a amar, quien aprende a amar. Señor, tu espíritu se manifestará si en medio del mundo seguimos tus pasos. Con tu autoridad libraremos del mal, daremos alivio a la gente que sufre. Pobres y dispuestos nos quieres enviar, para que la buena noticia se escuche. Yo quiero vivir como tú, que al vivir pobre y libre nos muestras la realidad. Pues feliz es quien solo a Dios tiene y vive en libertad, en libertad. Yo quiero vivir como tú, que nos libras de apegos que impiden vivir tu verdad. Pues la dicha tan solo la encuentra quien aprende a amar, quien aprende a amar. Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas,
Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. De esta manera inauguramos el segmento final con esta oración por la patria, el segmento final de este encuentro, nuestro encuentro semanal, a la luz de la palabra, después de haber compartido la música que nos permitiera escuchar Silvia Patricia, Javier Bru, Yo quiero vivir como tú. Decíamos, compartíamos esta oración por la patria tan necesaria, tan urgente de recrear en la Argentina en este 9 de julio, día patrio, día de su independencia. Lo que también nos da independencia como hombres, como mujeres, es la palabra. Por eso el señor Miguel Carreras seguirá reflejando el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 15º domingo durante el año, que pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Jesús recorrió las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente, ¿sí? A ver, recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Un Jesús caminante, un Jesús peregrino, un Jesús que gustaba de ponerse en movimiento a pura marcha, Miguel. Sí, muchas veces hablamos, hoy también lo hemos hecho, a propósito de la itinerancia de la iglesia de Jesús. Jesús era, dijimos, un maestro itinerante, pero tomémoslos en el sentido más preciso del término. Dijimos, el Señor viene a buscarnos, no está esperando que vayamos nosotros a buscarlo a Él, porque sabe que no tenemos el conocimiento suficiente para poder encontrarlo. Él se ¿Cómo me doy deja... cuenta si me está buscando, si nos está buscando el Señor? ¿Nos damos cuenta cuando el Señor nos busca, Miguel? Claro, porque golpea nuestra puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Vos fíjate una cosa, Fabián. Vos terminás de leer esta oración, ¿no es cierto? Ahora que llegamos en República Argentina a la celebración del 9 de julio, fecha de la independencia patria. Sí, esto es de suyo, sí, una oración que si la vivimos, si verdaderamente ponemos en práctica todas estas cosas, seremos verdaderamente libres y verdaderamente independientes. Cosa que es para otro tipo de discusiones en otro estadio del conocimiento, creo. Pero aquí vamos ya al nivel superior máximo definitivo y que nos ubica en la verdadera libertad y en una independencia que es una independencia cierta, absoluto, independientes de todo aquello que nos haga depender de algo que no sea la verdadera libertad de los hijos de Dios, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, para eso viene a buscarnos. Nosotros no podemos encontrar eso. Tenemos no sé cuántos miles o siglos de años de historia en la humanidad, no solamente en un país, por supuesto, en el que hemos comprobado, y está demasiado comprobado, ¿no es cierto? Y de la misma manera se seguirá comprobando si la conducta social de la humanidad sigue siendo, y seguramente lo será, siempre la misma. No tiene otros recursos más que los que dispone. Y los que dispone son insuficientes desde el mismo principio, que no parte del principio por el cual todas las cosas existen, sino de un principio que busca un camino opuesto, diferente. Bueno, entonces, por parte de la natura humana caída, decimos caída, sí, porque si fuera la verdadera humanidad que hace Dios cuando nos crea imagen y semejanza de su ser, cuando el Señor resucita la vida que hemos perdido y lo hace en alma y cuerpo, como siempre decimos, y en alma y cuerpo sube al nivel de la gloria inicial, con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuera. Quiere decir, antes que el hombre eligiera otros caminos que no son aquellos caminos que le dijo aquel que lo creó, de la manera en que lo hizo y para lo que lo hizo. Lo hizo para la vida feliz, lo hizo para que sea alegre, entusiasta y cercano. Y esto es lo que busca el Señor y descubre en todos aquellos que mira, ve y entonces conoce lo que puede esperar de ellos. Y entonces ahí
los envía. Y uno dirá, ¿qué vio el Señor en ellos? Bueno, ve algo que ve con una mirada que nosotros no vemos porque todavía no la tenemos. La vamos a tener cuando realmente en nosotros también el mismo que viene y que es la verdad que en nosotros se va a manifestar, busque esa posibilidad nuestra de acercarnos a la verdad que nos revela, que nos manifiesta y seamos después verdaderamente dignos de participar esa verdad con todos. Esa es la condición que el Señor descubre en estos que envía. Vos leíste el Evangelio del día de hoy, Fabián. ¿Cómo los envía? Fíjate. Y los envía a hacer algo... ¿Sí? No, que los envía de dos en dos, dándole poder sobre espíritus impuros y como orden les manifiesta que no lleven para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias, que no tuvieran dos túnicas. Claro, los envía con lo mínimo, con lo básico, con lo puesto. Sí, vos me dirás, parecen, qué sé yo, indigentes, ¿no? Parecen mendigos. Sin embargo, vienen a traer la riqueza. Fíjate vos, qué paradoja. Claro, que no se ve tal cual, que no se ve a simple vista, digamos. No, porque no se rige por el ojo que ve conforme a la forma exterior, conforme a una imagen que por otra parte está falseada. No, ve más allá, ve como ve el Señor cuando te mira y te ve. Entonces ve todo y ve el fruto que surge de todo esto. Y el Señor nos hace, primero, y por eso nos envía, alegres, entusiastas y cercanos. Y con esa alegría nueva, porque vamos a llevar una riqueza que es desconocida para todos, y la riqueza es la vida, y la vida que nadie conoce hasta que no nos llega de la manera en que el Señor la hace llegar, con ese entusiasmo, porque en realidad el que viene en ese estado inclusive de aparente indigencia es un hombre rico de toda riqueza, es un hombre que nos trae a un Dios que no conocemos, del cual estamos alejados. Nos viene a presentar ese Dios que es la vida en nosotros. Y viene Él a nosotros, se hace cercano a nosotros, no espera que nosotros lo vayamos a buscar. Por eso es itinerante, por eso es ambulatorio, por eso camina, por eso busca la casa donde sabe que lo pueden recibir. Entonces golpea la puerta y llama. ¿A qué puerta golpea? Uno diría, bueno, empieza a tocar el timbre, llama con un llamador. Sí, pero la puerta a la cual golpea y llama, a la casa donde busca hospedarse, es en un corazón que él sabe lo va a recibir. Y ahí se va a quedar. Y ahí sabe que va a compartir eso, que el que lo recibe lo va a compartir con muchos. Ahí sabe que hay hospedaje para aquello que él lleva. ¿Y qué es lo que nos trae? Fíjate vos. ¿Cuál es la autoridad que tiene? El que viene solamente con un bastón y con sandalias. ¿Recordás qué es el bastón? ¿Recordás cuando Moisés en el desierto recibió, viendo la zarza que ardía sin consumirse, vio la presencia de Dios que le dio el bastón? Y con el bastón partió las aguas, el poder de Dios. Viene a nosotros con el poder de Dios, no otra cosa trae. ¿El poder de qué? De limpiar a los leprosos, curar a los enfermos, expulsar a los demonios, resucitar a los muertos. ¿Dónde saca ese poder? ¿Dónde extrae ese poder? Y del mismo que lo envía. No es que lo envía despojado de toda posibilidad, ¿no es cierto?, como si fuera el indigente. No, lo envía con todo el poder, lo hace invulnerable a los riesgos que seguramente va a correr durante su itinerancia. Y va a su vez a comunicar al otro aquello que trae, que es el poder de Dios, el poder de la vida, para que tengamos el poder ya de hacer aquello que antes queríamos y no podíamos. Ahora sí. Y sandalias, dicen. ¿Por qué sandalias? Uno muchas veces se pregunta, ¿no? Bueno, las sandalias protegen los pies del polvo del camino. Y polvo va a encontrar y mucho polvo. Hay muchos que están en el polvo,
pero no quiere que ese polvo se adhiera a los pies de aquellos embajadores suyos. El polvo es la muerte, el polvo es a la cual llega el hombre por la desobediencia. Polvo te convertirás. No seamos polvo, dijimos tantas veces, para no ser alimento de la serpiente, que se nutre de polvo. No, esos pies los ha lavado el Señor, recordemos el lavatorio de los pies, los ha lavado, limpiado con la palabra. Y por la palabra del Señor en nosotros somos limpios. Y no queremos impregnarnos otra vez del polvo de la muerte, porque llevamos la vida. Aquellos itinerantes que envía el Señor llevan la vida que reciben de la palabra que era en el principio. Todo existe por la palabra y llevan esa palabra para compartirla, para que el que la reciba, aquel que le da hospedaje en su corazón, en su casa, sea también finalmente, él a su vez también, otro testigo veraz de esta palabra que es vida, y vida que se ve ya en una obligación alegre, querida, de compartirla y compartirse con ella en otros y en todos los que realmente busque él también, desde una opción impulsiva de un propio corazón cansado, cansado ya de todo lo que ha padecido y ahora abierto para todos y siendo casa para todos cuando busca la casa de aquellos que lo reciben. Es casa de Dios y busca nuestra casa, nuestro corazón, para también alojarse en ella. Este cambio que hace, ¿cuándo la humanidad llega a esto? Pero llega a esto realmente, esto llega cuando recibe aquello que realmente le posibilita que salga del estado de postración y muerte y vuelva al estado de verdadera libertad y vida. No hay otra manera, no se descubrió. La manera que descubrió Dios, que hace Dios, es esta, no es otra. Bien, el Evangelio de Marcos habla, Jesús recorrió las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente, ¿sí? Acá tenemos entonces aquella postura o aquella impronta, aquella afirmación que Jesús es un maestro. ¿En qué bases se apoya el magisterio de las enseñanzas de Jesús, Miguel? Jesús es un maestro, y te digo más todavía, es el único maestro. No hay dos maestros. Maestro, claro. Es el maestro de la vida, es el que puede enseñar porque es el que la conoce, verdaderamente la conoce porque la vive, no se lo dijeron. Él la conoce desde el principio de la vida y es el único que puede hablar, y puede hablar con autoridad, por eso hablaba como el que tenía autoridad, de la vida que él conoce y sabe que los otros no conocen. Entonces viene a hablarnos y a enseñarnos eso. No hay otro maestro. Y lo dice el mismo Jesús. Ustedes me llaman maestro, le dice a sus discípulos. Sí, verdaderamente soy maestro y en realidad soy el único maestro. El único maestro de ustedes es el Cristo. Todos ustedes son hermanos. Cuando nos demos cuenta que somos hermanos, Fabián, entonces desaparecen las enemistades, desaparecen las diferencias, desaparecen toda aquella cosa que divide, que babiloniza a un mundo que está apartado de la posibilidad divina de la unidad y que sigue entonces un camino de dispersión que finalmente, bueno, ¿en qué termina tanta dispersión? Y termina en polvo y silencio, nada más. Si caminamos en unidad, y este es el andar de aquellos que siguen al único maestro, entonces en unidad y plenitud de la misma llegamos al punto de partida en donde esa unidad es participada por nosotros por el mismo principio de la unidad. Y es donde permanecemos para siempre. De la otra manera, bueno, dispersión, muerte, no hay otra cosa. El único maestro. Sí. ¿El único? El único maestro es el Cristo, nos dice el Señor. Hay un pasaje donde el Señor nos dice, no llamen a nadie Padre sobre la tierra porque uno solo es vuestro Padre. ¿Cuál es vuestro Padre? El Padre que está en los cielos. No llamen a nadie Maestro sobre la tierra porque uno solo es vuestro Maestro.
¿Y quién es? El Cristo. No hay otro maestro. La unción del Señor, el Espíritu Santo que nos revela y nos guía a la plenitud de la verdad. Aquello que nos enseña el Maestro de la vida, el Señor. En esa plenísima unidad, ya no de criterio, sino de verdadera sabiduría, aquella de la que siempre hablamos, la que es desde el principio, la que es revelada en el tiempo a los santos, aquella sabiduría que encarnada es el mismo Jesucristo para nosotros como Maestro y eterno Maestro. Bien, no escuchar a los 12, Miguel, era no escuchar a Jesús. Sí, porque vos fíjate que lo que dice el Señor, sí, cuando ingresen a una casa, ¿cuál sería el saludo? Tengan paz. Y si la paz de Dios es aceptada, la paz reside en esa casa. Y si no, salgan. El saludo de la paz tan presente en los evangelios, ¿es la misma paz o el mismo saludo de paz que entendemos nosotros hoy en día? ¿O tenía una connotación muy superior, más contundente, Miguel? No, es superior. El mismo Señor nos dice, os doy la paz, pero no como el mundo la da. Os doy la paz como solamente Dios la da. No es la paz de las Naciones Unidas, Fabián, Es la paz que viene como consecuencia de la libertad gloriosa de lo que llamamos los hijos de Dios. Esa paz que excede a todo conocimiento. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y en la posesión de esa verdadera libertad de los hijos, gozamos de esa paz que desde el principio está para nosotros. Tengan paz. Empecemos por ahí. Tengan paz. ¿Qué viene como consecuencia de ese estado de paz? Y viene todo aquello que en la paz recibimos siempre. Ya es vida la paz. Por lo tanto, ahí recibimos al enviado y somos enviados. Ahí ya disfrutamos de una libertad, decimos gloriosa, sí, en plenitud de luz, de vida, de los verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que difundimos y compartimos y participamos. Y ese es el Evangelio que llevamos. Y esa es la misión de los 12. Y en los 12 involucramos a todos aquellos que análogamente, de la misma manera, creen como creyeron aquellos que por su fe fueron enviados, precisamente, ¿no? Vos fíjate con todas aquellas cualidades que asigna, que otorga Dios en Cristo Jesús a los que éste envía. Es decir, todos aquellos privilegios que tenemos y que no son del mundo, pues no tienen nada que ver. Ya hemos dejado atrás las cosas de atrás, miramos hacia arriba, hacia adelante, buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está la vida, donde está, en definitiva, la felicidad única que solamente conseguimos a partir de este ascenso, de este camino ascensivo. ¿En el mundo tenemos que proponerlo? Sí, es una de las tareas de aquel que vive en paz y por amor, y todo eso lo vuelca en su conversación con el otro, en su andar hacia el otro, en el golpear la puerta del corazón del otro, como verdadero discípulo de las cosas que proclama. Hay una cosa, Fabián, no sé si tenemos tiempo, pero tenés una lectura muy linda en los Efesios, primer capítulo, creo, ¿no? Para el próximo domingo. Vos que sos un estudioso de la palabra, seguramente la tenés ya separada, ¿no es cierto? Ah, claro, sí. Lo que pertenece a la carta de los Efesios en su capítulo 1, versículos 3 al 10, que también forma parte de la liturgia de este 15º domingo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia.
que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Y nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo. Palabra de Dios, Miguel. Sí, te alabamos, Señor. Esto es monumental realmente, ¿eh? Tal cual, lo estaba compartiendo, digo, casi como una de las últimas preguntas, digo, ¿cuánta fe haría falta para poder encarnar y darnos cuenta de lo sublime, de lo concreto, ¿sí? Y de lo profundo y determinante que es este texto? A ver, si lo pudiéramos encarnar, hacer carne de la fe, creo que con esto, compartiéndolo a manera de reflexión diaria, nuestra vida daría un vuelco radical, un vuelco de 180 grados. Pero claro, en principio, si no le pones la mirada de fe, parece una linda y lejana literatura. Ahora, con la fe incorporada, Miguel, es un texto inigualable, ¿sí? Y vos lo decís, Fabián, ¿eh? Es un texto inigualable. Fíjate, Dios es palabra de Dios. ¿Y qué otra cosa puede ser? Esto no es palabra de hombres. Esto espontáneamente que surja de un corazón de un hombre que se le ocurren estas cosas. Bueno, si no ha tenido la experiencia, muy lejos está de imaginar todo esto. Y si ha tenido esta experiencia, no hará muchas veces, no hará más que por algo guardar silencio, ¿sí? Ese silencio elocuente, ¿no es cierto? Que Dios escucha. Y si no, hacer lo que están haciendo estos 12. ¿Qué están haciendo? Y llevar este mensaje. ¿De dónde lo recibieron? ¿De dónde lo aprendieron? De aquel, del único maestro. ¿Qué es el único maestro? ¿Qué hizo? ¿Por qué es maestro? Porque en él se cumple todo esto. Él es en nosotros la prenda de todo esto. A él tenemos que mirar. De eso nos viene a hablar. Si pensamos otra cosa, y no, pues de ahí podemos a pensar de que este es un maestro, como ha habido tantos, como sigue habiendo tantos, inclusive en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto? Había muchos profetas, maestros en Israel, y fuera de Israel también. Recordar los cínicos, por ejemplo, en Grecia, que también eran grupos itinerantes, que también preconizaban el destierro, el desapego, pero Jesús viene más allá. Jesús, ese desapego, ese destierro, ese apartarse de las cosas del mundo, lo viene a hacer desde el amor y la misericordia, no desde una actitud así, digamos, desde una pose espacio-temporal que tiende a ilustrar un mundo ilusorio que muchas veces no llega a ser comprendido, porque es imposible de ser encarnado, porque tiene una ambigüedad y tiene algo que no solamente desagrada a priori, sino que es impracticable. Hace falta un poder diferente. Hace falta esto, desde lo cual viene a enseñarnos todo eso, aquel que en nosotros es paz, es misericordia, es justicia. Pero no solamente lo dice, lo hace, y lo vemos, y lo vivimos. Y entonces sí, verdaderamente lo creemos y somos testigos veraces y somos verdaderos embajadores de esta verdad que preconizamos. Así fueron los apóstoles. Empezaron de la nada, igual que nosotros. No eran maestros de cultura, no eran gente culta, eran pescadores, eran artesanos, eran obreros, no. No sabían leer ni escribir algunos de ellos. Pero esto lo entendieron, sí, lo vivieron. Y entonces vivieron, en serio. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. A ver, esto habla del cielo pura y exclusivamente, y en la tierra, aunque resulte, sobre todo para cerca de una despedida, un tanto incómodo, en la tierra nada de nada. Fíjate vos, ¿Todo será en el cielo? ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Así en la tierra como en el cielo. Ah, ahí está. Me autopregunté y respondí. Y claro,
así en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo ascendió el Señor? ¿En qué forma? En cuerpo y alma. Y alma, Ahí claro. está. Sí. ¿Qué vino a recuperar? La humanidad perdida, caída, muerta, postrada en delitos y pecados. Vino a recuperar todo lo que se perdió, no por causa de que Dios haya fracasado en su gestión creadora, no, porque alguien metió ahí. La cuchara es una larga historia, pero es una historia que ser entendida, debe ser entendida a la luz de la palabra que hace todas las cosas y recupera todas las cosas por la encarnación de la misma. Es lo que tenemos que hacer nosotros, así recuperamos también la humanidad perdida, para llegar a ser poseedores de la verdadera humanidad, la que hace la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo, en la carne y en el espíritu. Muy bien, creo que queda dicho. Miguel, cada encuentro que es un reencuentro gozoso y gustoso contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, cada encuentro comenzamos y terminamos de la misma manera. En este caso, un gusto enorme haber compartido este segmento, esta hora a pura reflexión, con tu generosa y profunda reflexión, consideración de la palabra, esa palabra que tiene que ser el faro que ilumina tantas jornadas de tinieblas. Ha sido un gusto una vez más que junto con Silvia Patricia tengan una hermosa semana y ojalá que dentro de 7 días tengamos la posibilidad de decir: señor Miguel Carreras, un gusto encontrarnos una vez más desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga junto con los hermanos y hermanas oyentes, Miguel. Y justamente contigo, Fabián, esperamos y el próximo domingo volver a decir lo que decimos siempre. El gusto es nuestro, es compartido. Patricia y yo estamos siempre con el mismo gusto, porque esto es un privilegio, poder compartir la palabra del Señor. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.